Esta semana se dio un hecho bochornoso. La verdad es que yo estoy sorprendida. Miren que yo hace mucho que perdí la capacidad de asombro, pero hay situaciones que me hacen volver a sorprenderme y a quedarme como de un solo pie. El ver a doña Milagros Ortiz Bosch, la encargada de ética, señores, ética gubernamental, actuar de esa manera con periodistas, para mí resulta bochornoso e indignante. Eso no tiene explicación. No sabemos qué le pasó a la doña. Parece ser que no amaneció muy bien. No sé lo que habrá comido, qué tipo de noche tuvo, qué día, o si se asustó porque creía que le iban a preguntar por macarrulla. Pues están como el cristal y nerviosos con tantas situaciones que le han venido encima. Pero yo prefiero que ustedes vean el video. Vamos a poner el video y producción vuelva conmigo aquí luego al estudio. Dando la cámara, por favor. Si es un espectáculo, ya hay una visita, apaguen eso. Aquí no somos un espectáculo, ni aquí. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que estamos aquí. Estamos aquí para hacer un consejo. Pero no. La cámara viene solo. La cámara viene solo. Tú viniste solo, te invitaron. Esa acción de la señora de ética gubernamental, bochornosa, repito, e indignante, en contra de la prensa que lo único que hace es trabajar, porque somos obreros, obreros de la comunicación, de destapar lo malo y de sacarle sus trapitos al sol a esos que andan por ahí con la cara y la frente en alto y son tamaños sinvergüenzas, pues esta señora se pasó por el arco no sé de dónde y se le olvidó que ella es de ética y que ella ha sido una banderada y que lo pregona de que hay que ser abiertos con la prensa. Sabemos, repito, que tenía ese día, que le dio, pero lo que sea que tenía, no tenía por qué volcarse en contra de los periodistas que estaban allí haciendo un trabajo. Resulta que estos periodistas pues fueron a depositar una denuncia ante la institución que ella dirige a raíz de que la señora Nuria Piera, la destacada comunicadora Nuria Piera, pues revelara en su programa irregularidades, posible nepotismo en el Acuario Nacional, pero sobre todo lo peor, que allí se está incumpliendo con lo que dice el reglamento de que quien debe dirigir esa institución debe ser biólogo. Y sin embargo, han puesto una abogada que según he escuchado y dicen y reportan por ahí, que es amiga íntima de la señora Milagros Ortiz Bosch, que incluso fungió como asistente de esta. Entonces, ya por ahí uno podría entender a qué se debe la reacción airada de la doña, pero no sabemos si ya ella tenía conocimiento de que era a eso que iban estos comunicadores. Como no estábamos en el escenario, vamos a pasar con el joven Francisco Alcántara de Su Mundo TV para que nos explique qué realmente pasó. Buenas noches, Francisco. Está con nosotros por la vía telefónica. Adelante, Francisco. Buenas noches, querida estimada Almonte. En Mm. lugar felicitar tu labor periodística, el defendiente, periodismo de investigación, que lo haces de manera muy profesional y nosotros muy agradecidos de la oportunidad de hablar contigo para esclarecer un poco las cosas en torno a este hecho tan bochornoso y que pone en tela de juicio, digamos, a la clase política de la República Dominicana. Así es, háblanos un poco de ese momento tan incómodo que viviste con la directora de ética gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Bueno, el beneficio de la doctora Milagros Tibosh, debo decir, antes de hacer los señalamientos que voy a hacer posterior a estas declaraciones, que a la doctora Milagros Tibosh le tenemos mucha admiración, mucho respeto por su ardua carrera política de años de intervención en diferentes puestos de poder político y que hasta el momento había sido una mujer ejemplar en el desempeño de sus funciones
y que siempre había estado abierta, ¿no?, al recibimiento de la prensa, de manera que esa actitud, obviamente, de prepotencia, nos causó más que indignación, asombro por tratarse de quien tenía esa actitud, y más agravante en una institución de ética e integridad gubernamental que la doctora Milagros Tibus se encarara en contra de los periodistas que estamos haciendo una labor en beneficio de aportarle a ella un trabajo para que continúe desempeñando las investigaciones que se hacen en torno a cualquier solicitud, digamos, de irregularidades que tenga cualquier institución en la República Dominicana. Vemos ahí una Milagros Tibus totalmente prepotente, con una actitud de sentido dictatorial que no se corresponde al estilo de un partido que llegó pregonando el cambio y la democracia. Sin embargo, con esta actitud, ella lo que está haciendo es un señalamiento de que están practicando la política en un sentido totalmente contrario a los valores sociales, a los valores humanos, y Yo sobre todo a diría los valores de la democracia. Yo diría que estaba a la defensiva y descontrolada. ¿Has recibido tú alguna disculpa por parte de la Dirección de Ética o alguna llamada de la misma doctora Milagros Ortiz Bosch? No hemos recibido esta disculpa. Sí hemos visto que hicieron una declaratoria de prensa donde han establecido los mecanismos para cualquier denuncia que se vaya a hacer en la institución, que debo confesar que se trata de algo totalmente absurdo, porque ellos lo que hacen es que se refugian en la figura de preservar la integridad y la imagen del denunciante para no comprometerlo, pero en este caso se trata de comunicadores que 4 días antes habíamos declarado ante la prensa que íbamos ese lunes a depositar esa denuncia. Ya para finalizar, ¿cómo te sientes con el apoyo recibido de los colegas y también de la misma sociedad que ha visto con mucha repulsa esta acción de la directora de Ética Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch? Mire, yo creo que todas las reacciones que se han motivado a través de las redes sociales y a través, digamos, de grandes periodistas, hermanos, como el caso tuyo también, para nosotros nos llena de mucha satisfacción porque vemos que el país ha desarrollado una conciencia colectiva en solidarizarse frente a los atropellos que puedan sufrir cualquier ciudadano, de manera que nosotros recibimos ese apoyo con mucha satisfacción. Y sabemos que hay una comunidad periodística bastante integrada que está, digamos, de pie y a la espera de cualquier atropello para en unidad salir a enfrentarlo. De manera que nos sentimos bastante bien por esta solidaridad colectiva que hemos recibido. Bueno, gracias Francisco Alcántara, periodista, excelente tu exposición y la verdad es que desde aquí recibes todo el apoyo y un espaldarazo enorme por parte de mi equipo y de mí, porque no podemos permitir que la prensa sea agredida y mucho menos por quienes están supuestamente velados a protegernos y a aceptar que nuestro trabajo llegue a la ciudadanía y a dar respuestas porque ella se le olvida que tal vez lo que comió o bebió fue con el salario que recibe por parte de nosotros, de los impuestos que Así nosotros es. pagamos. Gracias y buenas No, muchas noches. gracias. Gracias a ti, Trina. Bien. Nosotros vamos a seguir aquí aclarando algunos puntos luego de conversar con el periodista Francisco Alcántara sobre el incidente con la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien luego de esto y al verse acorralada y con todo el mundo encima criticándola, pues emite un comunicado en el que establece cuáles son las normas a seguir para usted poder pues presentar una denuncia ante ética y corrupción. Y hay un punto en el que ella miente o tal vez lo desconoce o sigue poseída de lo que tenía ese día cuando maltrató a los periodistas. Usted habla de el anonimato, de preservar la identidad, de la discrecionalidad. Pues no, fíjese que nosotros leyendo el reglamento y buscando no encontramos nada de eso que usted establece, sino más bien todo lo contrario, que las puertas están abiertas y que el proceso que estaba utilizando el joven era el adecuado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Haciendo un recuento sobre la dirección
General de Ética. Tenemos que, según el decreto 486-12, que la creó, la hizo sobre varios considerandos importantes y uno de ellos establece lo siguiente: se ha evidenciado la necesidad de crear un organismo con independencia administrativa y financiera que tenga la autoridad y los mecanismos suficientes para realizar investigaciones administrativas en tiempo oportuno y para dar respuesta a las demandas de la sociedad ante un hecho de naturaleza improcedente que genere dudas sobre las actuaciones de servidores públicos o en respuesta a una denuncia o ante el rumor público. O sea, que en respuesta a una denuncia y ante el rumor público, el caballero establece que ya habían hecho público 4 días antes que iban a dirigirse a la dirección a depositar la denuncia. Oiga bien, doña Milagros. Según el artículo 6, numeral 19, acerca de las funciones de la institución, dice: recibir, investigar y dar respuesta a todas las denuncias relativas a su competencia, estableciendo la confidencialidad como norma para su tratamiento y ofreciendo inmunidad y protección a los testigos o denunciantes en la medida de sus posibilidades, tanto de la ciudadanía como a los miembros de las comisiones de ética pública. Y hago inciso aquí, porque la doña dijo, tras el bochornoso espectáculo que ella dio, que decía que allí no era una institución, un centro de actividad mediática, pues que es prioridad en la recepción de las denuncias proteger al denunciante y preservar la integridad. Pero sepa que no, doña Milagros, esa fue otra patada de ahogado. Usted sabe que no se necesita, porque si estamos hablando de rumor público y ya el joven había dicho que iba, entonces no hay necesidad de hacer ese espectáculo que usted hizo. Andaba de malas ese día, diga la verdad. En ese mismo orden, en su comunicado, la señora dijo que es muy abierta a la prensa. Sí, ella era así, muy abierta con la prensa, muy comunicativa, cariñosa, hasta que llegó el cambio, hasta que entró, ¿verdad? Hasta que entró. Pero no solamente ella está así. Hay muchos funcionarios del PRM que están molestos, iracundos con la prensa, que desde que ven un micrófono es como si fuera que vieran al enemigo malo o al mismo diablo. No sé qué le está pasando a los funcionarios del cambio. ¿Será que como no han llenado las expectativas, dijo uno por ahí, porque yo no soy política, que es que las encuestas lo tienen en el suelo y que por eso están iracundos y molestos y satanizan a la prensa que tantas veces ellos utilizaban y utilizaron para atacar al PLD? Ahora nosotros somos malos, nos servimos, jodemos mucho, como me dijo un funcionario, amigo, yo lo aprecio. Hay prienes que ustedes joden demasiado. Ah, sí, ahora jodemos. Pero eso es un cliché, porque por ahí anda doña Miriam Germán también con lo mismo. ¿No será que ustedes no tienen respuesta a tanto desastre? ¿No será que a ustedes mismos les da vergüenza tener a un periodista con una cámara y un micrófono enfrente sin poder dar soluciones ni explicar el desastre que hay en este país? ¿No será eso? Yo creo que sí, que va por ahí. Señores, manéjense con la prensa. La prensa no es enemigo de ustedes. La prensa lo que quiere es que la ciudadanía reciba respuestas de situaciones que no están claras, de servicios que deberían de tener y que no tienen. No pueden maltratarnos. Ahora, que hay prensa pagada, que hay prensa que le gusta así joder porque tienen un objetivo. Sí, eso es verdad. Pero no todo el mundo anda en eso. Y todavía es así. Usted está obligado a responderle a esa prensa pagada y que jode, como dicen muchos por ahí. Entonces, doña Milagros, que vuelvo y digo, ha cambiado bastante, porque también recordando el tema del impostón, a nosotros nos hizo una, después que dijo que iba a dar una entrevista y que iba a hablar
movió y movió, y reculó hasta que se desapareció y no dijo nada. Es como una característica, ella personaliza los casos y así no se puede. Una persona con esa forma no puede dirigir esa institución. Y creo que el presidente Luis Abinader lo sabe. Entonces, para unos funcionarios, sí. Sí, Brava, Kimberly, Faña, Adán Peguero, hay que cumplir con la ley. Y entonces, y Macarrulla, escuchen ahí la explicación que dio. ¿Por qué no pasó lo mismo Con Lisandro Macarrulla? Te lo voy a contestar, porque te conozco, sabía que por ahí me la pregunta. Primero, porque es un caso en que no es él directamente, es a través de su familia. Y es la justicia la que dirá si tiene implicaciones o no. Escuchen ahí la explicación, la defensa hacia Macarrulla. Pero Neney Cabrera, y ahora esta señora, canchanchana de ella, la que está ahí en el acuario. Entonces, para uno sí, para otro no. Usted no es ética nada. Usted lo que es una irresponsable y que se apandilla y está a favor de un grupo y de otro no. Por eso, sencillamente, creo que debe de renunciar. Y a estas alturas no ha pedido disculpas, porque esa es la prepotencia que tienen muchos del cambio. Vamos a ver un trabajo más amplio de algunas situaciones bochornosas y desagradables de las que han sido víctimas periodistas en el ejercicio de sus funciones. Y ahora también en estos días, porque como dije, está de moda. Están iracundo, están como el cristal, los del cambio. Adelante, producción. Vamos a considerar a cada uno de los periodistas que busca la información para mantener informada a la ciudadanía. Cero maltrato a la prensa. Mira, el periodismo es una vocación y esa vocación es para nosotros decir las cosas que otros no se atreven a decir de manera pública. A lo largo de la historia hemos sido testigos de varios abusos y maltratos contra miembros de la prensa en pleno ejercicio de su trabajo. Las escenas que atentan contra la noble labor del periodismo, el valor de la información y de la verdad, la han protagonizado desde las más altas esferas del poder, miembros del orden y ciudadanos, a los que les duele que le pongan el dedo en la llaga. Pero, ¿y qué hacemos? De eso se trata la democracia. Imperfecta, por cierto, en la que vivimos, pero bueno. Si bien la dictadura de Trujillo se caracterizó por la censura, uno de los episodios más sombrios de abuso contra la prensa se dio en el año 1975. Y es que tras emitir críticas contra el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer, el joven periodista Orlando Martínez fue vilmente asesinado a tiros. Aquí por suerte no tenemos, como yo te decía, hemos aportado mucha sangre para mantener un clima de respeto y de tranquilidad y de vigilancia, como es Orlando Martínez, Gregorio García Castro, el mismo Juan Andújar, en el 2004 por banda criminales fue asesinado. Nosotros no tenemos esa persecución de mucho, como del Poder Ejecutivo, que antes era el terror. Ahora no lo tenemos, sí tenemos casos aislados, por ejemplo, el de la DGCET. Unos años de luz para la prensa se vivieron durante el mandato de Antonio Guzmán Fernández, quien propició amplias libertades públicas y apertura de varios medios escritos que podían fijar sus líneas de críticas en contra del gobierno. Para el gobierno de Salvador Jorge Blanco, estas libertades fueron limitadas. Se cerraron los medios Radio Popular y el Canal 21. Yo estoy contento porque yo no le hago caso a los chismes, ni le hago caso a la crítica tampoco. Si yo me pongo a pensar todo lo que dicen de mí y todo lo que estos periodistas hablan, no como, ni duermo, ni nada. Y yo duermo muchísimo. Para el año 2000, la República Dominicana vivía sus años de oro de democracia y libertad de expresión. Sin embargo, durante el gobierno del
presidente Hipólito Mejía, él mismo protagonizó los escándalos de maltrato verbales a periodistas con sus populares verbalismos y hasta uso de la fuerza de su seguridad. Presidente Mejía, qué bueno verlo. ¿Cómo está usted? Sí, se le da un 53%. No, yo no contesto vacuencias. Yo no contesto. Presidente, pero le damos 40. Yo no contesto vacuencia yo. Soy un hombre que me respeto. Soy un hombre que hablo la verdad siempre. Yo no. Presidente, Además, yo entonces, tengo, ¿cuál es la realidad? yo tengo mi propia encuesta. ¿Cuál es la realidad entonces? La que salió en la encuesta que maneja la gente que no tiene nada que ver con partido político. Así sale la encuesta de Leonel Fernández. Mira, dice Reinaldo. que usted está No tratando de acreditar- no tengo que hablar disparate. Yo no estoy para disparate. No estoy para disparate. Esas son cosas serias. Presidente, entonces usted cree que está hablando mentiras. Sí. Presidente. Oiga. Venga. Esta es mi llave. ¿Qué pasó? No haga eso. Oye, yo le contesté. ¿Cómo fue? Y en llave. Usted es mi llave. Y yo soy mi llave. Esto llevó a que se protagonizaran varias protestas en pedido de respeto a la libertad de prensa. Un hecho que llevó a la cárcel al periodista Horacio Lemoy fue la encuesta radial de por quién se votaría entonces, si por Hipólito o por el diablo, y ganó ya ustedes saben quién. Y lo demás es historia. Emposado, después inclusive nos ficharon como si fuéramos criminales. Ganó el diablo y usted los mete en la cárcel. Yo no sabía de ese caso. Inmediatamente que yo supe de ese caso, lo mandé a soltar. Yo considero que primero eran dos pobres diablos, como dicen. O sea, usted no tuvo nada que ver con su En encarcelamiento. absoluto. Lo solté, lo mandé a soltar. Es peligroso criticarlo, entonces vamos a... No se ha muerto nadie todavía aquí. En esa entrevista cedida a Jorge Ramos, se vio lo que vivía la prensa con el gobierno de entonces, y es que llamó mono a un camarógrafo. Mire, monito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso me Muchacho. parece muy bien. Es que tú estás bien bonito. A pesar de los escándalos de corrupción que dejaron sombras en sus gestiones gubernamentales, los gobiernos del presidente Leonel Fernández se caracterizaron por menos maltratos al gremio. Sin embargo, no estuvo exento de las críticas y coartar la libertad de prensa, según denunció para el 2008 el PRD en esta publicación de la fecha. Orlando Jorge Mera, hoy fallecido, afirmaba que 4 periodistas habían sufrido atropellos por el gobierno. Nosotros estamos para defender lo que es la transparencia, lo que es la democracia, lo que es la libertad de expresión. Aquí hay mucha gente que muchas veces ve al periodista y lo ve como una amenaza. Y si tú lo ves como una amenaza, lo que hay que es investigarlo porque por algo lo está haciendo. Si nosotros somos periodistas, tenemos una información que tenemos que darla. Si nosotros no damos esa información, nos convertimos en cómplices. Como una luz que se llevan los 8 años de mandatos de Leonel a favor de la prensa, fue la promulgación de la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública, con la que aún se pasa trabajo para que estos funcionarios la acaten. Pero ahí está la ley. Entre los escándalos de maltrato a la prensa del gobierno de Danilo Medina se destacan los puñetazos a periodistas y camarógrafos recibidos por la seguridad presidencial en la inauguración de la línea del metro en el año 2016. Para este periodo saltaron a la luz las ejecutorias de silenciar voces que criticaban al gobierno. Fueron sacados del aire los periodistas Marino Zapete y Altagracia Salazar, quienes abiertamente se pronunciaban contra el gobierno. En hechos que protagonizaron Ciudadanos para el 2018, resalta la agresión a la periodista Elvania Flores por parte de familiares de Ángel Rondón cuando ésta realizaba su trabajo. Ustedes son unos inconscientes. Abusadores. Sí, abusadores. ¿Tú quieres que te parte esa boca? Es que no, eso, óyeme, es un problema familiar que ahora mismo. Ustedes se dan cuenta permiso, por ahí. cuidadito, Sácala, cuidadito. sácala. Para ese mismo año, la periodista Deyanira López fue agredida en pleno Palacio de Justicia de Santiago mientras cubría el conocimiento de una medida de coerción.
gobierno del cambio ya se han escenificado momentos de maltrato físico. Uno de ellos lo sufrió el equipo de CDN por parte de la coronela de la DGC, Isabelita de los Santos, en el Canodo. Por cierto, ¿en qué está ese caso? Nosotros vemos a cada rato, y hoy mismo incluso llegó una persona que le dijo a un encargado de relaciones públicas que no era nadie en esa institución, eso es un acto de maltrato a la prensa en sentido general. Nosotros vemos incluso hasta una asesora del Palacio que se refirió de manera despectiva contra la prensa, contra los periodistas, básicamente contra las mujeres periodistas. Eso es un maltrato a la prensa. Este gobierno que se vendió con mucha prudencia hacia la prensa, con mucho respeto hacia ese poder, realmente lo que está haciendo ahora es un maltrato. Debe de revisar el director de prensa y dejar, porque los periodistas solamente lo que andan buscando es la verdad de cada una de las informaciones, y maltratarlo no es lo correcto que yo entienda que deba hacer. Yo pienso que este gobierno tiene que revisarse y darle un trato más elegante a la prensa, porque hemos visto en varios episodios cómo ha sido maltratada a la prensa y no es justo. Tampoco se vendieron así. Asimismo, un camarógrafo de SIN para el pasado mes de abril perdió una oreja cuando le cerraron la puerta en el sindicato de choferes de Herrera para impedir que grabara. El último hecho, que aunque no hubo maltrato físico pero sí verbal, lo protagonizó la directora de Ética Gubernamental, el pilar de mantener la transparencia, doña Milagros Ortiz Bosch, quien mandó a un camarógrafo a apagar su cámara en tono no muy amistoso. ¿Por qué será que esto recuerda tanto al expresidente Hipólito Mejía? Bueno, Dios los hace y ellos se juntan. Dame la cámara, por favor. Si es un espectáculo, ya hay una visita, apaguen eso. Aquí no somos un espectáculo, ven aquí. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que estamos aquí. Estamos aquí para hacer. Pero no. La cámara viene sola. La cámara viene sola. Tú viniste solo, te invitaron. Mire, lo más penoso es que esos mismos hoy funcionarios, cuando no eran funcionarios, vivían justamente buscando la prensa para que fuera su mejor aliado. Entonces me parece contraproducente que ahora ellos no quieran la prensa, porque dicen el ardor político que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Nosotros hacemos un llamado a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, a todos los gremios de la comunicación, de que no se dejen intimidar por cualquier acción de cualquier persona, de cualquier funcionario, de cualquier legislador, que muchas veces quieren hacerte las cosas como ellos quieren que se haga. Muchas veces lo que hacen es acciones indecorosas al periodista, aprovechando muchas veces la necesidad de que puede tener un camarógrafo, un fotógrafo, un periodista en sentido general, para tratar de ocultar cosas. Nuestro deber es denunciar las cosas que estén mal y decirle a la gente que cuando usted se lleva un peso que no es suyo, está afectando la salud, está afectando la libertad de expresión, está afectando la democracia. Pero asimismo, una que ha dado de qué hablar por sus constantes negativas a hablar con la prensa es doña Miriam Germán Brito, actual procuradora. Vale, tranquilízate que no estamos en la fiscalía hoy. Por favor, ¿por qué usted no puede hablar? ¿Usted tiene problemas con la garganta? ¿Puede decirnos algo, doña Miriam? Miren, le voy a decir algo. Ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta, la conozco yo desde que nació. No tosiguen a uno con este tipo de cosas. Gracias. Nosotros no estamos respetando a nadie, porque estamos cumpliendo con el deber de informar a la población de lo sucedido mañana. Con todo el respeto que la información suya vale mucho para nosotros. No importa quién sea. Si el presidente se incomodó, lamentablemente, él le puede dar respuesta. Si doña Milagro no le gustó un asunto, le puede dar respuesta. O callar. Entonces ahí crea más duda todavía. Si tú callas ante una pregunta, puede decir que está ocultando algo. Y entonces, ¿cuál es el espíritu o el deber del periodista? Investigar, profundizar, buscar y entonces dar a publicar.
7 millones justamente del director de la Victoria me trajo respuesta sobre eso. No tengo nada que decir. La persona que hizo la denuncia sabrá cómo proceder. No podría ser llamado por entrar porque envuelve a la Procuraduría Medrano. Pero ¿y cómo un hombre que siempre ha sido amigo suyo hace una declaración así que afecta a su gestión? Esa denuncia no afecta, no mancha su gestión, magistrada. Esa es la parte de la transparencia, cuando un funcionario no quiere ni dar entrevista, ni dar explicación, ni contestar algunos cuestionamientos que le hace la sociedad a través del medio de comunicación. Muchas veces a nosotros nos llegan informaciones extraoficial, se podría decir, que alguien está cometiendo errores, que alguien está cometiendo algún acto de corrupción. Nuestro deber es, como yo te decía en principio, decirlo. Eso no le va a gustar al funcionario, es lo que tiene que demostrar que no lo está haciendo. Es decir, nuestro deber es decir las cosas y que las cosas se manejen de manera transparente. Lo que le está pasando a los amigos del PRM es que ahora ellos quieren que ustedes, los medios de comunicación, nos saquen a relucir, nos saquen a la luz barbaries y actos de dolo que están cometiendo su gobierno. O sea, es simple, es como que tú antes sí eras bueno y ahora no somos buenos. Entonces, yo soy uno que siempre he apoyado a la prensa dominicana y pienso que no solo son el cuarto poder, sino que hace un trabajo loable, un trabajo que hay que respetar y está consagrado en la Constitución. De hecho, con la ley Mordaza, usted sabe que lo que quiere es que ustedes ni siquiera puedan tener el derecho de expresarse libremente, que eso es una falta de respeto hacia ustedes, los medios de comunicación. Aunque para muchos esto es un sicariato mediático, nada que ver con la realidad. Es simple y sencillamente trabajo de la prensa obtener la información, y más cuando muchas veces se la ponen a uno en China al hacer las solicitudes de entrevista usando los medios protocolares. Y es que para uno poder ver esos verdugos es una odisea, tan distinto a cuando andaban en campaña, que saltaban de programa en programa y de periodista en periodista para ser vistos donde el capital los viera y asegurar su puesto en el Estado, su teta estatal, mejor dicho. Pero bueno, tiempo al tiempo, que marineros somos y en el mar andamos, y aunque duela y moleste, la prensa seguirá siendo el cuarto poder. Recuérdenlo muy bien, doña Milagros y doña Miriam. Recuérdenlo, cuarto poder.